Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga, hermanos. Como que estamos en Navidad. Dios nos bendiga, hermanos. Ajá, ya vamos llegando a Navidad, ¿verdad? Dios nos bendiga, hermanos. Bueno, fíjese que usted y yo ya esperamos la Navidad siempre, porque decimos todos los años, el 24 es Navidad. Pero en la época de la Navidad, realmente no esperaban la Navidad. No sabían que Jesús iba a nacer. Cuando Jesús nació, no dejó de ser una sorpresa para muchas personas. Gloria a Dios. Vamos a esperar que se acomoden los hermanos que vienen llegando. Cuando Jesús nació, no dejó de ser una sorpresa. Habían pasado ya casi 700 años desde que se había anunciado que iba a nacer. Entonces, si habían pasado 700 años, ¿quién sabía que ese año iba a ser el nacimiento de Jesús? Nadie sabía. No lo manejaban. Y sucedió lo que vamos a ver en la palabra. Por favor, vaya conmigo en Mateo capítulo 2. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Mateo 2, versículos del 1 al 6. Cuando lo encuentren, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor con más reverencia. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, diga conmigo, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias le damos, Dios eterno, a esta hora. Gracias por su amor, bondad y misericordia, por su compasión, su perdón, su protección hacia nosotros. Gracias por la provisión del camino de salvación, Dios lindo. Gracias por enviar a su Hijo, a Jesús, morir por nosotros en la cruz para establecer el camino hacia usted. Gracias, mi Dios eterno. Pedimos el perdón de nuestras faltas. Pedimos, Dios, que recordar, Padre Santo, de su nacimiento sea de grande bendición para nuestras vidas, como lo ha sido, Señor, para la humanidad de manera completa, Señor. Gracias, Papito lindo, le damos a esta hora. Nos ponemos en sus manos, Dios eterno. Pedimos el perdón de nuestras faltas y clamamos por las necesidades que tenemos cada uno. Padre, llene usted nuestro corazón, llene nuestra mente, llene nuestra alma, llene nuestro espíritu, Señor, con su presencia, Padre, por favor. Quédese con nosotros. Haga su obra poderosa, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. Padre eterno, usted conoce las necesidades de cada hogar, de cada familia. Usted conoce las necesidades del Salvador, Señor. Nos venimos a poner delante de usted y a suplicarle, Señor, que pueda haber un cambio radical, un cambio que genere un estado diferente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros.
Le damos las gracias, Dios, y con la autoridad que usted nos da, reprendemos toda acechanza que el enemigo quiera tener a este lugar y a sus entornos, los cuales reclamamos para usted. Y declaramos que su presencia, su reino y su gobierno, Señor, se extiende a este lugar y a nuestras vidas. Gracias, Padre. Declaramos que bendición de los cielos viene para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Dios eterno. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, por favor. ¿En qué año estamos? 2015. Mire qué interesante. Los judíos van como por el... Ya no me recuerdo, lo estaba viendo. Por decir, por el 4000 o 5000, ya no me acuerdo. Los chinos van igual, que van por 4000 o 5000 y nosotros vamos por el 2015. ¿Por qué vamos nosotros? Pastor, ¿vamos más atrás? No. Porque una vez hubo una Navidad y se partió la historia. De Jesús para acá, del nacimiento de Jesús para acá, se cuenta la historia y se cuentan los años que usted y yo estamos viviendo. Por eso cuando se mira la fecha, se dice año 2015 después de Cristo, después del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es la Navidad. Después de que Jesús nació, se comienzan a contar los años que usted y yo llevamos la cuenta ahora. Antes de eso pasaron muchos años también, y por eso se habla antes de Cristo. Lo que significa es que el nacimiento corporal de Jesús partió la historia. La historia es antes de Jesús y después de Jesús. En usted y en mí, el nacimiento de Jesús debe ser eso. Antes de ser cristiano, yo era de esta manera. Y después de ser cristiano, yo soy de esta manera. Amén. La vida del cristiano debe ser diferente a lo que era cuando no era cristiano. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Le decía, 700 años antes, Isaías había dicho que iba a nacer Jesús. 700 años antes. Estaba profetizado que iba a nacer, pero ya la gente se había acostumbrado. Y mire qué interesante es esto. Vinieron gente que no era judía y desde lejos ellos se dieron cuenta que Jesús había nacido. Qué triste es cuando desde lejos otras personas que no son las que deberían darse cuenta, se dan cuenta que Jesús ha nacido. En Navidad debemos hablar de eso. Esto es Navidad. Dice, versículo 1, cuando Jesús nació, es el momento del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿El nacimiento de quién fue, decíamos ahí? De Jesús. Dice que interesante. La palabra relata el nacimiento de Jesús. Herodes, que era el rey que estaba en el momento, no preguntó por el nacimiento de Jesús. A él no le preocupaba el nacimiento de Jesús. Vea por quién preguntó Herodes. Vea el versículo 4. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer. ¿Qué dice? Cristo. Él no preguntó por Jesús. A él no le importaba la salvación, porque él era el rey en ese momento. A él le preocupó el nacimiento de Cristo. ¿Quién decimos que es Cristo? Cristo significa Mesías, ungido, el enviado para salvar. Él que venía para ser rey eternamente. Eso es lo que le preocupaba a Herodes. No el nacimiento de Jesús. Pero mire qué precioso. Sigamos leyendo. Versículo 2. Vinieron, dice, unos magos que no eran
judíos, diciendo, ¿dónde está? Oiga cómo lo identificaban ellos. ¿Quién dice? El rey de los judíos. Ellos venían, Herodes estaba, la palabra de Dios lo relata como Jesús, el Salvador. A Herodes le preocupa, a los magos venían preguntando por el rey, y a Herodes le preocupaba quién era el Cristo, el Mesías. Si nosotros preguntamos ahorita, ¿celebramos el nacimiento de quién? ¿De Jesús? ¿Del Rey? ¿O del Cristo? ¿A quién estamos recordando? De hecho, la fecha no la tenemos clara, no está definida, porque el Señor no quiere que adoremos una fecha. Pero hay un momento, sabemos que Jesús nació. Herodes estaba preocupado por el nacimiento del Mesías, porque él sabía que algo iba a pasar en su reinado en el momento que el Mesías naciera. La palabra de Dios quiere que reconozcamos que Jesús vino a salvar. Por eso Jesús significa Salvador. Y la gente desde lejos se debe dar cuenta que hay un pueblo que teme a Dios. Se habla en El Salvador de que somos entre el 35 y el 40% cristianos. O sea que de cada 10 personas, 4 personas por lo menos son cristianas. Y nos alegramos por eso. Pero, ¿qué estamos haciendo por el resto? ¿Qué está sucediendo y cómo estamos impactando al resto? ¿O nos estamos quedando solo con nuestro nacimiento y no lo que Jesús vino a hacer? Mire lo que sucedió en su momento. Versículo 3 es clave para lo que vamos a estudiar esta noche. Dice, y oyendo esto, primero dice que venían los magos. Ya hemos dicho otras veces y hemos estudiado que no eran reyes, que no eran 3, sino que dice magos. Dice que venían del oriente estos magos y que llegaron preguntando por el rey. Y en el versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué dice que sucedió? Se turbó, y además toda Jerusalén con él. Hermano, oiga esto es necesario para nuestra vida. Cuando Jesús nace en nuestro corazón, debe haber una sacudida en cada persona. Y la sacudida significa cambio. ¿Por qué tenía miedo Herodes a lo que iba a pasar? Porque él era el rey y entraba otro rey. Ellos decían, hemos venido a buscar al rey de los judíos. Pero Herodes decía, yo soy el rey. Entonces a él se turbó, y la gente, oiga, la gente de alrededor, la gente de Jerusalén se turbó porque sabían que él era malo. Él había matado hasta su propia familia para que no le quitaran el reinado. Él había matado a sus hermanos para que no le quitaran el reinado. Entonces, bien, nace un niño, lo va a matar, y es lo que él trató de hacer después. Entonces la gente se turbó. ¿Por qué? Porque donde nace Jesús, oiga, deben de haber cambios. Deben de haber cambios. Si no hay cambios, no hay nacimiento de Jesús, no hay Navidad. Entonces dice, cuando Jesús nació, se turbó el rey y se turbó todo el mundo. ¿Qué debe pasar? Cuando usted y yo conocemos de Jesús y nos acercamos de Jesús, nuestro interior debe ser sacudido, debe ser cambiado. Y los que están alrededor nuestro deben de darse cuenta que usted y yo somos cristianos. Esa es Navidad. Esta época debería ser eso, que todos los cristianos nos recordamos que Jesús ha nacido y que las cosas deben cambiar. Usted oye decir aquí en nuestro medio, es que las cosas van de mal en peor. Si esto nadie puede arreglarlo, dice la gente. Pero la Biblia dice que todas las cosas son posibles para Dios. La Biblia dice que para Dios nada es imposible. Pero nosotros decimos, no, aquí ya nadie puede hacer nada. No. Debe de haber una sacudida. ¿Desde dónde? Desde cada uno de nosotros que hemos temido en Dios. Que la Navidad sirva para eso. Que esta época de Navidad sirva para decir qué cosas en mí deben de ser sacudidas. Qué cosas en mí deben de ser estremecidas. Se turbó. ¿Qué cosas deben de cambiar en mi vida como cristiano
para este año que viene. Eso es nacimiento de Jesús. Si yo me sigo aferrando, sigo como el rey. Soy capaz de matar a todo lo que está alrededor mío para que Jesús no reine en mi vida. El rey Herodes mató a su familia, mató a una de sus mujeres, mató a uno de sus hijos para que no le quitaran el reinado. Ese es cuando yo me comporto con el egoísmo de que todo lo demás alrededor no sirve, solo yo. ¿Qué significa? Yo quiero ocupar el lugar del rey. Eso no es Navidad en Jesús. En Jesús es dejar que Jesús que nació ocupe el lugar y que cause una sacudida en mí, que cause cambios. Ahora, es tremendo, porque allí nació Jesús como niño. Y mire qué precioso, vea conmigo el versículo 5. Ellos le dijeron, él llamó, dice, a los principales sacerdotes, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mire qué tremendo es esto, hermano, y qué precioso. La gente sabe que los cristianos debemos ser diferentes. Así está escrito, así está escrito, deben de ser diferentes. Así está escrito. Pasamos, hermano, si nos ayudan los hermanos para acomodar, por favor. Si nos ayudan los hermanos para acomodar, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, adelante. Pase, no tenga pena. Pase ahorita, no se preocupe. Dice, ellos dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. La gente sabe que está escrito en la palabra que los cristianos, usted y yo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y eso es lo que Dios está esperando. Y dijo, y habla del lugar, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, oiga, mire qué precioso es esto. Primero hablábamos de rey, primero hablábamos de Jesús, después hablábamos de rey, después hablábamos de Cristo, o sea, Jesús, el Salvador, el rey que se veía terrenalmente y el Cristo que era el Mesías enviado para sanar, pero aquí para salvar. Mire lo que dice aquí en el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, eso es lo que estaba ya profetizado, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. ¿Sabe qué significa, hermano? Que usted y yo como cristianos debemos de ser guiados por Jesús. Que la Navidad sea eso. Recuérdese usted, pastor, ¿y cómo es ser guiado por Jesús? Fácil. Jesús haría lo que yo ando haciendo. Jesús se comportaría como yo me comporto. Si yo supiera, si yo viera físicamente a Jesús a la par mía, ¿me comportaría como me comporto? ¿O me estoy dejando guiar por Él? Imagínese esto. ¿Qué pasaría si en El Salvador todos nos dejáramos guiar por Jesús? ¿Cómo cree que viviríamos? Él para eso vino. La Navidad debe ser eso. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando yo quiero ser el guiador de Jesús. Cuando yo quiero que la iglesia sea de esta manera, cuando hay cosas en la Biblia que no me gustan, cuando yo quiero que todas las cosas sean como yo digo, me quiero convertir en el guiador de Jesús. Cuando yo me quiero convertir en el guiador, acomodamos la palabra y hay cosas en la Biblia que no nos gustan. Entonces estoy diciendo, yo debería de haber escrito la Biblia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, de repente digo, ahí, estas cosas, Señor, ¿y por qué las pusiste, verdad? Pero ni modo, las pusiste y hay que hacerlas. Pero cuando usted y yo chocamos, le voy a poner un ejemplo. Hoy que estamos en época de Navidad y de regalos, ¿cuántos todavía están esperando regalito? O regalitos. Usted está pensando, si me dieran, no va a salir así como aquel, vea, si yo tuviera un iPhone, o cómo se llama, ¿cómo dice?
¿Cómo? Un smartphone, ¿verdad? No te pediría prestado. Estamos todavía con la idea del regalito, sí. Oiga, pastor, ¿está malo eso? No, hermano. Si usted tiene dinero para hacerlo y lo quiere hacer, hágalo. No es obligación. El mejor regalo es el regalo de Jesús, de Dios para nosotros. Pero muchos de nosotros decimos, si mi mamá me diera tal cosa, si mi esposa me diera tal otra, si mi amigo me diera tal otra, si mi jefe me diera tal otra, y estamos pensando lo que nos darían, lo que nos dieran. ¿Cuánto ya pensó que alguien? No levanta la mano. Si me dieran tal cosa, y el cipote está pensando así en el smartphone, ¿verdad? Si me dieran, si quisiera. Estamos deseando, estamos queriendo cambiar para que la gente haga, para yo seguir siendo, como decía Vicente Fernández, el rey. Hermano, no es así. Su vida y nuestra vida va a cambiar y debe cambiar si dejamos que Jesús sea el rey. Un reino dividido no prevalece, y donde no dejamos que haya un rey, sino que yo quiero ser el rey y que el otro también quiere ser el rey y que la otra quiere ser la reina, es un reino dividido. No hay bendición. ¿Dónde va a haber bendición? Donde hay un solo rey, donde Jesús sea el rey. Ahora mire lo que dice. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Y mire qué lindo cuando Él nos guía. ¿Qué dice? Si lo ponemos en buen salvadoreño hoy, a esta época diría que te traerá tu regalito. Apacentar significa que da lo que usted y yo necesitamos. Si usted y yo buscamos a Dios por Dios y no por los regalos, entonces Él va a hacer la obra en nosotros. Porque el Señor lo dice en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás regalos vendrán por añadidura. Allí estaba naciendo Jesús, y Él apacentará a mi pueblo Israel. Este es un momento donde fue solo el nacimiento de Jesús. Conmovió el mundo. Pero Jesús no hizo nada. Lo hicieron los demás, lo hizo Dios, y lo trajo a Él como Jesús, como a nacer. Él era tiernito. Lo agarró José, ya vimos también, y María, lo llevaron para su casa, lo tuvieron en su casa, llegaron los magos, lo vieron allí, y después de que los magos lo vieron allí, el Señor se le apareció en sueños, dice a José, y le dijo, andate porque José lo va a querer matar. Y José lo agarró de noche, se lo llevó. Pero, ¿qué es lo que dijimos que había habido aquí? Una sacudida. Aquí como está la palabra, dice en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Eso es cuando estaba tiernito Jesús. Ahora vaya conmigo, por favor, al capítulo 21 de Mateo, que es cuando el Señor ya estaba grande, cuando Él estaba decidiendo. Mateo 21, versículo 9. ¿Lo tiene conmigo? 21:9. Y la gente que iba, cuando Jesús iba entrando, este no era el nacimiento, era la entrada del Señor en Jerusalén. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Ahí lo estaban viendo como el rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí ya lo estaban viendo como el enviado. Hosana en las alturas. Mire qué precioso lo que sucedió. Cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué pasó? Se conmovió. Mire cuál es la diferencia. En la primera nació, lo trajeron. En la segunda, Él conmovió la ciudad. Oiga esto, hermano. Oiga esto, por favor, porque es delicado. Si usted no se deja conmover cuando Jesús nace, Él lo va a conmover a usted después. Si usted y yo no obedecemos a Jesús como Él espera que obedezcamos, Él nos va a sacudir. Pero de que Él va a hacer su obra, va a hacer su obra. Él va a hacer su obra, va a hacer su obra. En este lugar, miren lo que sucedió cuando ellos llegaron. Dice
Y la gente que iba delante iba y clamaba diciendo, Hosana, y dijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿cómo dijeron? ¿Quién es este? Mire qué terrible, mire qué tremendo. Él llegó, la gente emocionada, pero había un montón de gente diciendo, ¿quién es este? Los más sorprendidos son los menos bendecidos. Los que vivieron indiferente a los 33 años que Jesús vivió fueron los sorprendidos. Los sacudió. Él sacudió, conmovió la ciudad cuando nació y conmovió la ciudad cuando entró a hacer la obra. 2 veces la conmovió, pero una la conmovió con su nacimiento, la otra la conmovió de su propia voluntad con su presencia. ¿Qué debemos hacer en una época como Navidad? Vea para terminar el versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando usted y yo identificamos a Jesús, de dónde viene y qué es lo que viene a hacer, nuestra vida puede cambiar. Que la época de Navidad no sea solo una época de fiesta, que sea una época que sacuda nuestro interior, que sacuda nuestra vida, que los que están alrededor de nosotros se dan cuenta que si nosotros somos cristianos hemos cambiado, si no hemos cambiado no somos cristianos. Que la gente que está alrededor nuestra reciba la luz de Cristo en nosotros, reflejado en nosotros. Que la gente que está alrededor nuestro sienta que donde hay un cristiano hay bendición. Que la gente sepa, aquí está, que la gente sepa que cuando hay nacimiento de Jesús, cuando el Señor se acerca a una persona, es para bendecir, dice en el libro de el libro de Pedro, dice en el capítulo 3 y versículo 9, no lo busque, yo se lo leo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, los cristianos, para que heredaseis bendición. ¿Qué significa? Los cristianos somos llamados para recibir bendición y para dar bendición. Para eso Dios nos puso sobre la tierra. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Reconocer que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido, y dejar que mi interior cambie, que mi interior no sea el mismo, que mi interior sea sacudido por su presencia, que sea transformado, que sea cambiado y que sea edificada mi vida a través de Jesús. Si no dejamos que nuestro interior cambie, Jesús no va a hacer la obra, no nos va a obligar, nos va a presionar y nos va a hacer llegar, pero la bendición no la vamos a poder recibir. ¿Quiénes reciben bendición? Los que obedecen al Señor. Y usted y yo estamos puestos para eso. El Señor se lo dijo desde Abraham cuando salió de la tierra prometida. En ti serán benditas todas las naciones. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y oiga qué triste, maldeciré a los que te maldijeren. Todo aquel que habla mal de la obra de Dios recibe maldición sobre su vida. Pero cuando usted y yo hablamos bien y obedecemos, somos de bendición y llevamos bendición para otro. Que esta época nos haga recordar que somos bendecidos para bendecir, y si hay cosas en nuestra vida que deben de cambiar, que esta época nos sirva para cambiar. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias le damos, Dios lindo, por enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, por esa época preciosa de Navidad, que hoy lo vemos como algo lindo y sublime, pero sabemos, Dios, que en su momento la familia de Jesús, José y María, pasaron preocupaciones, que usted desde el cielo sufrió por el sufrimiento de su Hijo, pero que al final, Señor, fueron conmovidos los cimientos de toda la humanidad. La humanidad reinició la cuenta
Y hoy hay salvación. Y hoy hay bendición para los que le siguen, para sus hijos. Pero si usted está acá con nosotros esta noche y usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, si usted lo está viendo nada más como el Rey y lo conoce como conocían los escribas, sí iban a ser, pero no lo ha reconocido como su Salvador, que es lo que Él vino a hacer. Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito del nacimiento de Jesús. Por eso vino Jesús, por eso murió en la cruz, por eso nació y por eso murió, pero especialmente por eso resucitó. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón y quiere que en esta época que celebramos Navidad nazca en su vida, solo levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si usted no lo ha hecho antes, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día. Jesús quiere hacer la obra en usted, nacer en usted y causar un impacto en su vida. Que las cosas que no son agradables a Él ni agradables a usted sean sacudidas, sean transformadas, sean conmovidas. Si alguien no ha recibido a Jesús como su Señor y quiere hacerlo esta hora, levante su mano. Jesús es el Salvador, no es la iglesia, no es el predicador, es el Señor que vino a nacer en la cruz. Gracias le damos, Papito lindo y poderoso, gracias le damos en esta noche. Gracias Dios por su amor, gracias Jesús por su amor hacia nosotros. Y Padre, permita que nuestras familias en estos días, Señor, de recordar su fecha de nacimiento, humanamente hablando, pueda pasar lo que sucedió con José y María, que estuvieron más cerca, que estuvieron más unidos, que reconocieron que su presencia era una bendición para ellos. Que podamos reconocer que nuestra familia es una bendición, que podamos ver a los abuelos como una bendición, a los padres como una bendición, a los hijos como una bendición, que podamos darle gracias por la vida, que podamos darle gracias por la provisión, que podamos darle gracias por el trabajo, por el estudio, por la salud, que podamos darle gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias, Papito lindo, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén.